Bien, habíamos anunciado la presencia del doctor Ricardo Orellana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Él fue elegido en el mes de junio a través de la Asamblea y es la primera vez que lo tenemos en su condición ya de directivo, porque lo hemos entrevistado otras veces representando a las organizaciones. Doctor Orellana, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas noches, señorita. Gusto estar presente en este panel y sobre todo para poder desarrollar algunos temas de impacto, lo que piensa hacer el Consejo Directivo de CODEICA en este año que tiene de gestión. Justamente sobre eso iba, un poco teniendo una nueva representación legal, ¿no? Usted ha sido asociado por años, de hecho es fundador de CODEICA en su condición de siendo dirigente de las organizaciones de docentes, en este caso del SUTEP, pero ¿qué implica en un nuevo contexto para CODEICA la agenda que vienen adelante? ¿Cuáles van a ser las mismas? ¿Se van a replantear temas? ¿Los enfoques van a ser más agudos? ¿Las estrategias? Cuéntenos un poco qué es lo que se ha planteado en adelante para esta gestión. Sí, efectivamente, al Consejo Directivo actual le toca un ambiente, un contexto prácticamente de preelectoral, en que están próximas para el próximo año la renovación de los directivos de los gobiernos regionales y municipales, y al siguiente año, 2 años más, ya las nacionales y congresales. De modo que eso genera bastante expectativa en la ciudadanía, y ahí nosotros tenemos que diseñar una nueva estrategia de apertura hacia la población. Y educación electoral, ¿no? En educación electoral sobre todo, porque seguimos viendo de que a través de todos estos procesos electorales sigue todavía la concepción de nuestros ciudadanos de que nuestra ciudadanía, nuestra participación democrática se circunscribe solamente a asistir el día de las elecciones, emitir nuestro voto y de ahí a nuestras casas. Eso implica que para quienes están en casa un poco dirán, bueno, ya CODEICA también entra al terreno de la educación ciudadana enmarcada en lo electoral, pero usted habla del tema de la representación el día de las elecciones. Sin embargo, hay un tema que ahora sí es escandaloso, el manejo de los medios de parte de varios candidatos, el desinformar, el estar regalando cosas en los pueblos jóvenes. Incluso teníamos la denuncia y le hicimos, la dimos a conocer en nuestro programa, de trabajadores de la agroexportación que estaban siendo condicionados al momento de recibir su pago para que firmen por una candidatura, utilizando incluso algunos chalecos del OMPE. Canalizamos la información con la señora, la licenciada del OMPE, y nos dijo que no habían hecho este trabajo y que estaban usurpando esta función. Eso exige que haya un trabajo, más agudo, más de lupa, más de territorio. Sí, tenemos que potenciar nuestras fuentes de información, canalizarlas, sistematizarlas y hacer la denuncia pública. Sabemos que es un reto muy fuerte, muy duro que nos toca, porque esos grandes sectores económicos y especialmente los que ya están mostrando su ánimo de candidatear, no van a querer perder esos atributos que les da el hecho de tener una buena fuente de dinero como para hacer la propaganda y aplicar el asistencialismo, es decir, correr con los paquetitos de arroz, de azúcar, de aceite, especialmente a los sectores más deprimidos económicamente, y de esa manera aparentar que son muy generosos, que están con el pueblo, del cual se acuerda solo en etapa electoral, y una vez que salen electos, bueno, olvidarse de ellos y defender otros intereses más bien contrarios a nuestra población. Eso es el enfoque que siempre hemos dado, pero que vemos todavía que no es suficiente. Es lo que constituye la educación electoral, que nuestra población sepa de que no solamente el hecho del sufragio es un derecho que tenemos, sino que tenemos derecho a la participación ciudadana en el control de las entidades, sea en la municipalidad, con el Comité de Coordinación Local, que es de participación ciudadana, en la formulación del presupuesto, igualmente en el de coordinación regional, que es a nivel de gobierno regional. En cuanto a nuestros congresistas que elegimos, también estamos en todo el derecho de exigir, reclamar de que
periódicamente haya reunión con ellos, el diálogo con ellos, para que lleven nuestros planteamientos, nuestras necesidades, los planteamientos para el Congreso en cuanto a las leyes que deben formularse de interés para la Sin localidad. embargo, sobre ello tenemos poca respuesta, ¿no? Porque nuestros 4 congresistas, una es ministra, está más dirigida al Ejecutivo, abandonó de alguna forma el tema de la investigación sobre la reconstrucción. El ingeniero Cabrera está un poquito delicado de salud, está en Estados Unidos haciendo su tratamiento, reincorporándose al Congreso en algunos casos muy puntuales. Celia Nicama pasa de escándalo en escándalo y nos quedamos con Miguel Ángel Elías, o con José Luis Elías, que poco ha hecho incluso en su misma comisión de educación. Dejemos de lado ese tema, doctor. El ICA, a nivel de las representaciones de las organizaciones, exige y cuestiona que CODEICA le ponga más acento a trabajos y a fuerzas como la agroexportación. Las personas con discapacidad han también demandado una mayor cercanía. Los jóvenes están pidiendo un trabajo más protagónico con ellos y como que sentimos que hay demandas de muchos lados, cómo organizar la casa, cómo replantear. Hay un tema de la CBR, ahora que se acaba de cumplir 10 años y vamos a hablar en unos minutos de manera muy rapidita, esos temas de cara al trabajo organizativo. En efecto, nosotros a nivel de Consejo Directivo estamos rediseñando el trabajo que vamos a realizar porque en junio ya se aprobó a nivel de Asamblea, se ha aprobado el plan de trabajo para este periodo 2013 a 2014. Sin embargo, el contexto, como repito, es otro, ha variado notablemente y hay problemas. Los diferentes sectores, en efecto, están pidiendo, ¿no?, que sean atendidos por derechos humanos, que lleve su voz y nosotros poder ser un canalizador de esa voz de esos sectores. Por eso es que decíamos el trabajo va a ser mucho más duro con este replanteamiento que vamos a realizar. No estamos exentos de fuertes críticas que nos puedan realizar esos sectores interesados, pero tenemos que afrontarlo. Creemos que el sector de los trabajadores de agroexportación están siendo dejados de lado y hay que retomar ese problema porque continúan es permanente, ¿no? Las intoxicaciones, todos los meses hay intoxicaciones y las condiciones. Sí, y el problema del agua, si bien es cierto, es un problema agudo, muy importante, también tenemos que enfocarlo, pero con otra mira ya de carácter más amplio con las organizaciones de los diferentes sectores. Creo que se ha avanzado desde el área legal, que se ha conformado este equipo de trabajo con diferentes instituciones del Estado para atender justamente la salud y seguridad de los trabajadores de la agroexportación. Esperemos que ello camine, se sumen a las organizaciones. En el tema de los jóvenes, pero quiero en estos minutos que nos queda, doctor, la gente a veces confunde que CODEICA es una ONG y la ve como una beneficencia. Hace unos días, el niñito que murió, que cuestionamos, en el Guaguasi del Pueblo Joven Señor de Luren, que si bien no estaba inscrito, pero era parte de Cuna Más, ¿por qué no se le compró el cajón? ¿Por qué no se paga el entierro? ¿Por qué lucramos a nombre de los niños? En fin, la gente no termina de dimensionar este rol. Sí, creemos que esa parte tenemos que difundirla un poco más, en el sentido de que nuestra población comprenda que Derechos Humanos, CODEICA, es una asociación que desarrolla proyectos, que elabora proyectos que inciden en sectores más empobrecidos, pero con denominación propia, por ejemplo, en temas de género, para disminuir los casos de violencia que se da, de feminicidio, entre otros problemas. Tenemos la atención de los niños y adolescentes trabajadores, proyectos en educación para el buen trato a los niños que se está desarrollando en Chincha Pisco, entre otros, que significan que esos proyectos son elaborados por CODEICA, propuestos a las entidades que financian, que nos dan el presupuesto para ello, el apoyo económico, que tiene que estar destinado para que provienen de España, de Alemania, y ellos, esas organizaciones, al aprobar que desarrollemos esos proyectos, viene con el dinero, pero presupuestado. Tanto se gasta en papel, tanto se gasta en máquina, tanto se gasta en personal, y nosotros no podemos disponer de esos recursos para otros fines, de ninguna manera, porque además esas financieras cada año envían sus propios auditores para
examinar cómo se está desarrollando el proyecto y cómo se está encaminando la parte económica. Es decir, no es que a nosotros, a Codeica nos dan, tengan este dinero y ustedes vean a quiénes van a atender, no es así, sino ya son proyectos ya elaborados. Por eso es que mucho quisiéramos cuánto apoyar a gente que no tiene ni para poder tener sus alimentos en varios días. Mucha pobreza, extrema pobreza, pero Codeica no tiene recursos económicos, que no es su rol tampoco. Eso es competencia del Estado. Son proyectos que desarrollamos. Además es competencia del Estado, pero además es parte de las situaciones pero de sí los problemas. Su voz. Sí, las estructuras, los grandes problemas estructurales del país, como la pobreza, la exclusión, las brechas de desigualdad. Nos queda un minuto para terminar, doctor Orellana. El fórum se realiza 12, 13 de septiembre, jueves y viernes, en el Centro Cultural Raúl Porras Barnechea, local central de la universidad. El tema que se ha elegido, CBR, más 10. ¿Por qué este tema? Se ha elegido este tema porque son 10 años desde que se presentó las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y de esos 10 años, lamentablemente, se ha avanzado, pero poco. Aún quedan todavía pendientes las reparaciones individuales y colectivas a favor de centenares de personas, de gente humilde que perdió a sus familiares en ese enfrentamiento cruento que ha habido, de tantos miles de fallecidos, asesinados prácticamente, y esa gente todavía no ha sido atendida. Los huérfanos que por su cuenta, por apoyo de familiares, han tenido que ver cómo estudiar, y por parte del Estado no ha habido la atención para su educación como está recomendado por la CBR. Y de esa forma es que queremos que la población sea sensible a este problema. Por eso es que se va a abordar en forma amplia esos días 12 y 13, porque si subsisten esas situaciones todavía de marginación, de discriminación, igual como estábamos antes que se inicie ese conflicto armado, ¿no? Y hace más de 20 años, todavía hay marginación, todavía hay extrema pobreza. Entonces, si sigue esos focos que fueron aprovechados por esos sectores violentistas para alzar a la gente, entonces todavía corremos riesgo de esto y es necesario prevenir. Y para prevenir hay que atender a estos sectores todavía, a estas poblaciones que están segregadas, que están discriminadas, y atender también a las familias que fueron víctimas de esta insanía. De manera rápida también nos trae a colación lo que ha ocurrido esta semana con el Tribunal Constitucional, que ha sacado a Alan García del delito y ha dicho que no es un tema de lesa humanidad el proceso sobre el Frontón. Eso es gravísimo. A todas luces, en el Frontón se asesinó a los internos. Entre ellos habían muchos que eran todavía, casi todos todavía tenían recién proceso judicial, no se sabía si eran culpables o inocentes. Y a todos se les ha matado. Esa es lesa humanidad. Y hay varias... genocidio. Pero lamentablemente nuestros tribunales tienen además otra que está concepción. copada por... Exacto, gente vinculada a ese partido. Al partido aprista. Entonces, muy bien, doctor, hemos hablado con el doctor Ricardo Orellana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, nos ha hablado un poco del replanteamiento hacia adelante y en esta última parte del fórum, remarcar que es 12 y 13, jueves y viernes en el Centro Cultural de la Universidad San Luis Gonzaga, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Es abierto al público, inscripción gratuita. Y vamos a tener expertos nacionales. Muy buenos ponentes, muy buenos. Sí, está Gisela Ortiz, está Eduardo Cáceres y vamos a tener también documentales, trova, teatro, en fin. Va a estar muy bonito 12 y 13 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad San Luis Gonzaga. Con nosotros será hasta mañana. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.